Buenas tardes. A continuación, nos disponemos a presentar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, licenciada, por favor. Gracias, doctora. Este es el parte médico de este martes 4 de enero. Este martes inició la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer, adolescentes de 15 a 17 años de edad que viven en Mérida, proceso que se llevará a cabo hasta el domingo 9 de enero. Ayer, un nuevo lote de 60,000 vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca arribó a Yucatán para continuar con la aplicación de dosis de refuerzo al personal de salud del estado en municipios que se dará a conocer en los próximos días, por lo que se invita a este sector de la población a estar atento de la información que se brindará para los canales oficiales. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 48 pacientes en hospitales públicos. 71,163 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que es de 78,651. Hoy se detectaron 157 nuevos contagios de coronavirus, 58 en Mérida, 30 en Valladolid, 22 en Canacín, 9 en Progreso y Tizimín, 5 en Concal y Tixcocop, 3 en Acanqué y Ticul, 2 en Espita, Izamal y Motul, 2 foráneos, 1 en Joctum, Susilá, Tequit, Telchac Pueblo y Yobaí. De los 78,651 casos positivos, 630 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 48,227 personas contagiadas de coronavirus, que viven 12,481 en la zona norte, 11,870 en la zona oriente, 4,742 en la zona centro, 7,433 en la zona sur, 11,701 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de un fallecimiento, un hombre de 58 años que residía en Mérida. Entre sus principales enfermedades se encontraba diabetes e hipertensión. En total, son 6,491 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 949 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 48 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Hasta aquí el reporte, doctora. Gracias, licenciada. Estaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.